Me gustaría comenzar por aquellos que ya tienen avanzado algo del trabajo sobre cómo creo lo que creo. Vamos a preguntarle a Diego Adrián. Pues estoy generalizando todo un poco todavía y luego de o sea, generalizando parte del proceso, ¿no? Había leído la parte la vez pasada como la introducción, por así decirlo, de cómo cómo empiezo por la intuición y cómo esa misma intuición va dictando ciertas directrices o cosas a las que les presto más atención. Y ahorita estoy en la parte de definir, ¿no? O sea, ya una vez explicado como esta introducción y qué son las cosas que me interesan, ¿no? Como eh, eh, las historias, que es lo que le llamo en el escrito, que son las directrices o la materia prima para empezar a crear una obra, cómo esa historia va dictando ciertos parámetros y cómo a raíz de ciertos procesos y de ciertas obras que hice, me voy dando cuenta de que es importante prestarle mucha más atención a esa parte como primigenia o esa parte inicial y sobre todo para entender qué es con mayor exactitud qué es lo que se quiere y también de cómo en los últimos años fui incorporando el registro cronográfico, haciendo su debida, eh, digamos, como marcando mi distancia un poco, que eso me ayudó me ayudó a darme cuenta la exposición de Itziar, eh, que para mí el registro cronográfico no tiene esta función ab- eh, absolutista, no sé cómo decirlo, o tan inmediata, ¿no? De esto es más bien como el registro cronográfico y el dibujo es una especie de mapa que me dice por dónde puedo ir y que me ayuda a repasar proporciones y qué instrumentación puede, o sea, eso ya me ayuda a empezar a definir cosas como la instrumentación, eh, qué son las partes importantes de la obra, ¿no? En el caso de la obra en concreto que estoy haciendo, de cómo organizar, sí tiene ciertas implicaciones digamos, como dificultades técnicas, el hecho de que los instrumentistas se tengan que mover en el espacio, porque si utilizas o te van a echar la mano instrumentistas que están acostumbrados a leer de la partitura, pues desplazarse en el espacio requeriría o atriles en las posiciones fijas o que tengan como los atriles de banda, ¿no? De marcha, que tienen como atascados, bueno, no atascados, tienen una especie de brazo que están atado al instrumento y entonces eso les permite em, cómo esas implicaciones digamos, del desplazamiento en el espacio implican dificultades que tienen que ser resueltas. Entonces, eso por un lado, y luego también me ha ayudado a entender esta pregunta, y es en la parte que estoy escribiendo ahorita de, una vez que está definido, por así decirlo, ese mapa, o que ya tiene una cosa muy cercana, entonces necesito ya empezar a trabajar con alguna maqueta o con alguna grabación eh, que me ayude a contrastar la imagen o el mapa que hice contra lo que va a sonar. Porque a mí me he dado cuenta que me preocupa mucho esta pérdida de perspectiva que uno puede llegar a tener entre esta etapa de elaboración o de construcción
me parece que cuando uno tiene una sesión de trabajo, ¿no? Que donde se pone a ajustar cosas o a escribir cosas, a medida que se va alargando la sesión, por lo menos yo, me empiezo a concentrar muchísimo en los detalles, lo cual está bien hasta cierto punto, porque hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice que uno empieza a prestarle mucha atención a al árbol y pierde de vista el bosque, ¿no? Entonces, hay veces que dejo la obra, o sea, digamos, para empezar a compararla, entonces la dejo unos días y después de dejarla unos días, hago la comparación contra estas grabaciones, maquetas. No hace falta que sean muy, muy detalladas, sino algo ya, una materia sonora para posicionarme ya desde el escucha. Y bueno, ahorita voy a empezar a extraer ya, digamos, irme a lo particular y a extraer ejemplos en concretos de lo que he estado haciendo para aterrizarlo, como nos habías dicho, ¿no? En esta obra, en una obra en particular, o en el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Lo que está haciendo es describir el problema, pero no cómo, digamos, qué es lo que dirías en tu texto. No estás hablando del texto, sino estás más o menos describiendo el problema en términos generales, no entrando, digamos, al artículo en concreto. Me gustaría más si tienes algún avance del artículo. Sí, Es, es que sí, como me preguntaste en general dije, bueno, lo describo, pero entonces lo leo. sí, 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 sí. Perfecto. ¿Desde el inicio o lo último que he No, no, avanzado? bueno, sí, el inicio, o sea, el planteamiento que tienes, ya perdimos un cuarto de hora entre comenzar y no. Vamos, A ver, tú lee, ya puedo yo ahí intervenir para preguntarte cosas, en fin, ¿no? Pero perfecto. tómate, digamos, unos 5 a 10 minutos máximo. ¿Cuántas páginas tienes? Hasta ahorita tengo... ¿Qué es esto? No, pero esta no cuenta. Hasta ahorita tengo 5. Eso es, bueno, pues ya son 10 minutos. O sea, Léelo. ok, es... ¿cómo creo lo que creo? Me es muy difícil contestar algo en específico a esto, pues el proceso de cómo he ido creando mis obras ha ido cambiando con los años, y es apenas que empiezo a poder hablar de algo en concreto. Al principio, dejé que mi proceso fuese guiado casi en su totalidad por la intuición, y así seguí durante muchos años sin observar el proceso mismo de manera objetiva. Sin embargo, hay tres cosas que se han mantenido prácticamente intactas desde el inicio y que están íntimamente relacionadas. La primera es que la mayor parte de las veces empiezo por una historia, supongo que por mi gusto, afinidad y cercanía con el mundo literario y cinematográfico. La segunda es que casi siempre mis obras las creo interpretando y por lo mismo, cuando se ejecutan, tengo la necesidad de participar activamente, ya sea tocando o dirigiendo, si no siento que algo falta, como si la figura de compositor, intérprete, escucha fuese indisoluble. Necesito vivir cada uno de esos tiempos en carne propia, así que muchas veces, cuando estoy inmerso en el proceso creativo, reviso tal o cual parte, las toco y o las canto, después las grabo y posteriormente las escucho, tratando de llegar con la perspectiva más fresca posible. Es un vaivén entre cada uno de estos tiempos y hasta que cada uno de ellos logra convencerme, dejo de modificar cosas o decido terminar la obra. La tercera tiene que ver con algo que casi siempre ha estado presente y que conscientemente omitía hasta obras más recientes por no saber cómo materializar, por lo menos en el mundo físico, el espacio. Creo que la necesidad de participar interpretando mis obras proviene de cómo inició mi inquietud musical. Cuando tenía unos 7 años, vivía con mi madre en Puerto Vallarta. Ella es músico lírico y en ese entonces formaba parte de un grupo de música latinoamericana. Como no tenía con quién dejarme cuando tenía ensayos, me llevaba con ella, así que al principio solamente me quedaba sentado, escuchando muy atentamente y observando lo que hacían. En uno de esos ensayos, el director del grupo notó que yo tenía la inquietud de estar haciendo sonido con ellos. No recuerdo si fue porque yo estaba dando zancadas o manotazos sobre mis muslos o en la silla en la que me sentaba, pero al percatarse de esto, me pidió que me integrara a tocar con ellos. Primero me dio una sonaja con pezoñas de un animal que no recuerdo el nombre, luego me dio un bombo, luego un güiro,
y así me convertí en el percusionista del grupo por accidente. Desde entonces, mi recorrido ha estado estrechamente relacionado con la interpretación. De hecho, la primera obra que compuse la hice por la necesidad de tocar otra cosa, pues no sabía leer música y tampoco sabía nada de teoría. Entonces, dependía de mi memoria para tocar aquellas canciones que ya sabía o de mi intuición para crear, y en consecuencia, poder sonar otras. Lo que me guiaba era la historia que quería contar y que muchas veces tenía que ver con lo que estaba leyendo en ese momento, así como la curiosidad de los sonidos que podía generar, aquello que sentía y la memoria de la música que me gustaba. Después, cuando tenía unos 13 años, descubrí que mi padre tenía un micrófono de los que se utilizan para grabar sonido directo en cine. Para mí fue una revolución por 3 cosas en específico. La primera es que me brindó la posibilidad de poder retener aquello que creaba, pues no fue sino hasta 2 años después que empecé a leer música. La segunda es que pude tener una perspectiva aislada como escucha, y por lo tanto logré percibir que el tiempo psicológico se comporta de manera muy distinta en cada uno de los 3 partícipes del fenómeno musical. La tercera fue que gracias a la curiosidad por grabar, descubrí la grabación multipista y en consecuencia pude yo mismo tocar, grabar y sonar varias partes al mismo tiempo. En cuanto al espacio, hay 3 factores que contribuyeron a que tomase conciencia de él en mi adolescencia, independientemente de que es algo que solo hasta años recientes he podido incorporar en las obras pensadas para tocarse en vivo. Cuando tenía 9 años tuve que irme a vivir a casa de mi abuela en Querétaro, por lo tanto ya no pude seguir tocando en el grupo de música latinoamericana, pero gracias a esto conocí al maestro de música de la primaria a la que llegué. Él venía del mundo de las estudiantinas y gracias a esto empecé a tocar la guitarra. Aunque tocar las canciones de estudiantina no me encantaba, ese era el contacto que podía tener con la música en aquel momento. El maestro se daba cuenta de que yo tenía la inquietud de tocar otras obras, así que a otro compañero y a mí nos enseñaba obras para guitarra sola. Por otro lado, la naturaleza misma de este conjunto, la estudiantina, tiene mucha libertad en el movimiento físico. Los músicos amarran sus instrumentos a su cuerpo y tocan las canciones de memoria, por lo cual no dependen de un atril de partituras y en consecuencia pueden tocar caminando. Me fascinaba ponerme en medio de la estudiantina de la escuela porque el sonido me llegaba de todos lados. Esta misma fascinación por el sonido envolvente la replicaba cuando estudiaba las obras para guitarra sola, lo que me lleva al segundo factor. En casa de mi abuela hay una alberca que afortunadamente siempre ha tenido el desagüe descompuesto y por eso mismo siempre ha estado vacía. Esa era mi sala de ensayos y de conciertos y el lugar en el que compuse mi primera obra. Me fascinaba tocar ahí porque el sonido de la guitarra y mi voz se amplificaban de manera natural, pero sobre todo por los rebotes extremos del sonido. Nuevamente, el sonido me inundaba y me llegaba por todos lados. El tercer factor tiene que ver con la grabación multipista también, porque descubrí la perilla de paneo y es ahí cuando hice plena conciencia de la importancia de la focalización del sonido. Me es importante hablar de todo esto, porque la manera en la que creo mis obras ahora es una conjunción y un vaivén entre todo lo expuesto anteriormente. Lo que ha sido el germen, por así decirlo, de las obras de las cuales me siento más satisfecho, ha sido la cuestión sobre las historias. Todas ellas tienen en común que abrevan de temas extramusicales o extrasonoros. Les llamo historias y no imaginario porque no en todas ellas la raíz proviene de algo que imaginé, digamos, en su naturaleza más pura, sino que algunas otras derivan de un libro o de una vivencia y el imaginario es consecuencia de esto. Las historias me son en extremo importantes porque son las que me guían durante el proceso y me dan la directriz para entender cómo y cuándo se deben manifestar tal o cual tipo de energía, las proporciones de tiempo, las evoluciones, la instrumentación, las secciones, si me conviene o no utilizar notación y si se va a usar, qué tipo de notación es la más adecuada, etc. En general, cómo se debe comportar el sonido y cómo lo voy a organizar. Al empezar los estudios en licenciatura, entendí que para mí eran muy atractivas e importantes lo que denominaban como formas libres, precisamente porque lo que había hecho hasta ese entonces tomaba su forma de estas historias. En las primeras obras, este primer acercamiento a entender el imaginario lo hacía solamente en la cabeza y de manera muy rápida, y si se quiere, descuidada. Me conformaba con tener una idea muy general de la evolución de la energía y de las partes de la obra. Conforme he ido haciendo conciencia y depurando mi proceso, he notado que la minuciosidad por entender esta parte inicial se ha ido acentuando.
En los últimos años he prestado mucha más atención a entender y ahondar más en ella y he incorporado el registro cronográfico como una herramienta más para empezar a materializar la obra. Me ayuda a tener un esquema general para poder visualizarla en su totalidad, congelada, y así obtengo una especie de mapa con el que puedo empezar a trabajar. Sin embargo, este registro cronográfico para mí no tiene esta función categórica o absoluta a la que es asociada muchas veces. Es más bien un diagrama que me permite contemplar el todo fuera de mí y de una manera un poco más objetiva. Es entonces que comienzo a repasar, revisar, modificar y optimizar el material, todavía todo entre la cabeza y el dibujo. Posteriormente, llega un momento en que necesito poder comparar y revisar ese registro cronográfico, ese dibujo, con algo más tangible, sonoramente hablando. Me es importante en estas revisiones poder escuchar fuera de mí el material, interpretándolo en primera instancia y luego únicamente escuchándolo, para intentar posicionarme como si nunca antes hubiese oído esa obra. El vaivén sobre cada uno de los tiempos psicológicos musicales que mencionaba antes. Para ello, hago grabaciones muy básicas y procuro escucharlas después de unos días de haberme alejado por completo de la obra. Esto me permite percibir principalmente si las proporciones temporales son las correctas o si algo puede acortarse o expandirse para que la obra en su totalidad funcione mejor, pero también me permite considerar si debo cambiar algo por completo, quitar y o agregar algo más, etc. Y tampoco hace falta que esta grabación sea muy precisa y o realista. La intención principal es apreciar únicamente como oyente el tiempo real de la obra. La necesidad de tomar distancia de la obra en términos de tiempo me permite también llegar con oídos frescos y tomar mejores decisiones. Siento que cuando uno está muy metido en el proceso, me parece que se pierde perspectiva. A medida que una sesión de trabajo avanza, considero que tendemos a concentrar y prestar cada vez más la atención en los detalles y perdemos de escucha, vista, el panorama completo. Si bien es muy ingenuo de mi parte creer que puedo percibir mi propia obra como si nunca antes la hubiese escuchado, es un autoengaño, una mentira que me cuento y de la que estoy plenamente consciente, pero me sirve para ir afinando, depurando y poder optimizar cada aspecto. Posicionarme como el escucha únicamente y no como el creador hace que me despegue de la obra y me permite escucharla con una perspectiva más lejana, concentrándome en el bosque y no en el árbol. Esta parte del proceso se parece un poco a la labor del editor de cine. Es en este punto que es un vaivén entre revisar, modificar y escuchar. Luego viene el momento de empezar a definir cosas. Es el momento de evaluar si aquello que se quiere lograr... bueno, aquí ya tengo que afinar detalles, ya están... pero bueno, llego hasta ahí. Me parece un buen avance de trabajo y me parece además muy legible, muy audible y muy útil como ejemplo de evolución del texto. Me gustaría escuchar los comentarios de los compañeros y compañeras que están aquí. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario? También los puedo pedir así a discreción. Miski, ¿qué comentario harías? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Em, bueno, el comentario quería, creo que la primera parte ya nos había leído antes, Diego, y sí, ver el avance también de un punto de vista más analítico de lo que hace y escucha, me resulta sumamente interesante en el sentido en el que yo estoy haciendo, que parecería más un trabajo más práctico lo mío. Em, Me gusta mucho lo que está haciendo Diego, creo que también me voy a plantear esas mismas preguntas. Y es No, interesante. a lo mejor vas bien, Miski. A lo mejor desde la perspectiva que tú estás adoptando revela otras. O sea, no se trata de homogeneizar los criterios. Diego tiene un criterio, el que tú tengas inicialmente, y sería muy interesante que lo desarrollaras. Bueno, está bien el intercambio de ideas, intercambio de perspectivas. A lo mejor, si tú dices cuál es tu perspectiva para la confección de tu artículo, a lo mejor Diego diría, pues no había pensado en eso, quizá lo puede integrar algunos de esos aspectos. También sería
útil, ¿no? Claro, sí. Hecha ya la pregunta, ¿cómo ordenarías tú tu propia perspectiva? Nada más como contraste con Diego. Esta parte me interesa más que el decir que se coincide con él. Son las no coincidencias, no necesariamente disentir, pero los contrastes. Por ejemplo, yo estoy haciendo el artículo a base de una descripción de la composición. Y me ha parecido en realidad para mí eso ideal porque siento que hago los mismos procesos ya 3 veces creo, y por eso menciono lo de Diego, de escuchar lo que está haciendo, lo que él ha compuesto, que creo que es un proceso que yo sí escucho, pero no ¿Puedes a poner este tu nivel. vídeo, Miski? Ah, claro, 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 perdón. Cuando hablen recuerden de poner su vídeo porque se está Sí, utilizando la grabación la imagen, ¿no? Ok, bien. sí, decía que el proceso que yo estoy haciendo, por ejemplo, es más descriptivo, como te decía, que estoy planteando, por ejemplo, una pieza para percusión y estoy diciendo desde qué punto he iniciado la idea, la imagen del sonido, cómo lo estoy desarrollando, en qué punto me encuentro, donde siempre es un punto crítico para mí, que me pregunto todo el tiempo qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, dónde debería romper. Y digamos, en ese sentido es lo que decía de Diego, que me ha gustado mucho, que decía de un profundo análisis de lo que está oyendo y de dónde ha venido, así como un análisis mucho más atrás y un análisis un poco más hacia adelante. Lo mío es demasiado puntualizado, sí, eso diría. Ok. Bueno, es una buena referencia. Después veremos cómo trabajas tú. Quisiera nada más tener algunas otras observaciones. Adelina, ¿qué dirías de Diego? Hola. Ataca sin piedad. Eh, pues, bueno, más bien es que lo comparo un poco con, igual que Miski, con lo que yo estoy haciendo y no me voy mucho tanto, los trabajos que he escuchado tanto de ahora de Diego como de la vez pasada de Mauricio que escuchábamos, pues desde que eran niños o cómo ha sido su experiencia mm, desde antes. eh, no sé si eso forme parte de o forme parte que se tenga que escribir, digamos, de este trabajo desde que éramos niños o cómo nos acercamos a la música o etcétera. Eh, entiendo que de ahí vienen cosas que ahora aplicamos, pero más bien es que como yo entendí que hay que elaborar esto o que nos sería un poco más claro para lo que estamos realizando al día de hoy, sería más bien una especie de bitácora mental o anotaciones. Yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio de imaginar acostada y hablar y decir varias cosas que después escribo, pero no acudo tanto a cómo es que me formé ni cómo es que recuerdo cosas de mi niñez o de mi pasado. No sé si bueno, realmente a mí creo que me va a servir de esa manera. No es que diga que que está mal lo de Mauricio o lo de Diego, pero creo que me estoy centrando un poco más en el ahora y no sé si pues, si esté bien. Pero en general creo que Diego, pues, claramente pues, se le entiende muy bien a lo que dice y lleva una especie de historia, como él mismo dice que le gusta, pues, escribir historias. Y no sé, tal vez a él le ayuda de esa forma. Pero como digo, no sé qué tanto estamos haciendo bien este ejercicio, o sea, o si debería de ser cómo creamos o cómo estamos creando ahora lo que estamos creando, no antes, no. No, yo no tendría, esa duda que te planteas me parece muy legítima y yo respondería en general que no hay nada que estaría mal hecho. Ok, Si está muy bien lo que hace Diego, también podría estar muy bien lo que hace Miski o podría estar muy bien lo que haces tú. La sí, cuestión, lo que estaría mal es no saber explicarlo. ujú, Y lo sí, que importa aquí es
esa, esa profundización en el proceso individual de cada uno. Esa es la parte eh, que me parece, ya desapareció de, ah, no, no, aquí está de línea. Eh, Sí, bueno, a mí me gusta el trabajo de Diego, sus descripciones y cómo escribe es muy claro. Ujú, Más bien a raíz de esa manera y de la manera de Mauricio que tenemos como referente a la clase anterior, a mí me surgía esa duda, ¿no? De si eso que dije. Entonces, pero ahora, pues sí, tienes razón, cada uno está desde un punto de vista diferente y desde un quehacer distinto, ¿no? De cada quien. ya. Bueno, veremos después cuáles son las dudas que tienes respecto de tu propio texto. Los pondremos enseguida después de esto, ¿no? Ujú. Eh, Itziar, ¿tienes algún comentario a lo que dice Diego? Pues, pues no, Julio, estoy aquí escuchando, pues nada más me parece interesante, como no, vaya, me parece pues que va bien, la verdad no podría aportar ahorita algún comentario. Bueno, ok. Estás muy ocupado ahorita con la defensa de tu tesis en unos días, ¿no? No, Entonces, todavía no hay fecha ni nada, todavía falta. ok, bueno, de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, le preguntaría ahora a Regina Baños. Perdón, Julio, ¿me permites hacer un comentario rápido? Sí, 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 sí. para Ladies, responder ladies también un first, poco. pero sin duda, ahí Sí, vas. solamente para darle de inmediato continuidad a lo que dijo Adelina. Ajá. Y esto me parece que es súper importante. Mierda, ya me desconecté. ¿Estoy aquí? No, aquí estoy. Sí, aclararlo. No estamos haciendo la misma cosa, ¿eh? O sea, creo que lo dijo también Julio. Aparentemente es lo mismo, pero no. Yo no tengo necesidad de referirme a mi infancia de la misma manera en que mi colega lo acaba de hacer. No es el mismo, no estamos partiendo desde el mismo enfoque. Por dos razones, yo hago referencia al pasado remoto. Vamos a decir que hay tres razones. Una en la cual nos vamos a reunir con el seminario, que es la relación del imaginario con la búsqueda bueno, del trabajo, del trabajo de búsqueda del imaginario que promueve este seminario, trabajo de investigación, que en algunas ocasiones Julio ha hecho referencia a, una, a un encuentro con el imaginario como el encuentro con una voz o el encuentro con una personalidad auténtica, una estructura personal profunda. Y también ha hecho en ocasiones referencia al estado de infancia, ¿no? Por, vamos a decir que esa es la referencia general, ¿no? Para referirme a los hechos de la infancia. En cuanto a mi trabajo, yo tengo ya un buen rato creando, ¿no? Por eso lo señalé. Hay una especie de necesidad de regreso, ¿no? O sea, acabo de cumplir 50 años y para mí los 50 años son esa edad de vamos de regreso, ¿no? O sea, vamos a hacer una especie de ajuste, ¿no? Es el momento en que empezamos a regresar a casa, ¿no? Para mí es, ya voy de regreso, ¿ok? Entonces, mi trabajo de investigación es esa cuestión personal y la cuestión de mi trabajo de investigación es que yo trabajo sobre el tema de la memoria y la memoria artificial. Y una de mis hipótesis, que bueno, no tuve la ocasión de aclarar la semana pasada, es el rol de las experiencias estéticas como elementos que efectivamente configuran como puntos de intensidad que estructuran el proceso. Yo hablé de un proceso que inicia en la infancia y hablé más de una práctica que de un método. ¿Okay? Yo no voy a hablar de poética, voy a hablar de praxis en mi artículo. No voy a dar recetas ni fórmulas, ¿no? Voy a hablar más de un proceso primero general y después de un proceso específico emergente
desde la semana pasada lo considero ya como un proceso de creación emergente, es decir, empiezan a hacer una nueva obra a raíz de esta interacción que tuvimos colectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo me refiero a las experiencias de infancia por la calidad intensiva, vamos a decir, lo que tienen como experiencias estéticas, y que al mismo tiempo ya eran experiencias de conducta creativa, de conducta estética, operatoire, se dice en francés, operativa, operacional, operativa, vamos a decirlo así, ¿no? Este concepto de conducta estética operativa no es algo que yo estoy inventando, es algo nuevo. Y de eso voy a hablar Mauricio, en el Mauricio, artículo. perdón que te Sí. interrumpa, Mauricio. Yo quisiera enfocarnos a la observación sobre lo que está diciendo, sobre lo que acaba de decir Diego. Claro que si acababa yo Eh, de terminar, ¿eh? Claro bueno, que sí. ahora pues Entonces, vas. muchas gracias, ¿eh? Nada más para precisar. Bueno, si tenías algo que decir y te interrumpí, concluye lo más breve, por favor. Es No. para Acababa no perder justamente el hilo. Es que si no de vas a perder terminar. el hilo de lo que expuso Diego y del Sí, no, gracias, comentario que Julio, hizo Delfina. pero acababa de terminar exactamente. Ah, Así bueno, que, bueno, ok, qué gracias. preciso. Atiné al instante preciso y en tus 50 años también. Muy bien. Bien. ¿Algún comentario quisiera tener? Ya que no voy a comentar. Quería, déjame entonces pedirle a Judith si tiene la posibilidad de intervenir también. Pues a mí lo que me está resonando, fíjate que también yo voy en esa dirección sobre lo que, no voy a escribir lo que yo, cómo creo lo que yo creo. Ves que habíamos comentado que yo lo voy a ver desde el punto de vista psicológico. Y lo que yo estoy viendo es que, por ejemplo, en cuanto a lo que también tiene que ver con mi trabajo, es que está haciendo compañero un trabajo que se le llama, de alguna manera, una historia de vida, porque además está no solamente contando sobre su propio proceso creativo, sino que también él se está dando un perfil y además está dando, con todo lo que nos contó, datos del fenómeno, que ese va a ser lógicamente su objeto de estudio. Entonces yo creo que una sistematización de lo que hablaba yo la semana pasada, de su proceso, sería muy interesante. Pero me parece muy pertinente lo que está comentando. Ay, no Bueno, me acuerdo. digo, solo colateralmente a lo que acabas de decir, que tú no hablarías de lo que crees porque no es creadora, pero quizá podrías asumir a Sí, lo mejor parte de tu proceso como intérprete, lo seas actualmente o no, pero sí, creo que eso sería muy útil como una intervención analítica del proceso y de aproximación y además, por otra parte, inclusiva, ¿no? sí. La medida en la que no hemos mencionado a los intérpretes. Algunos pueden ser intérpretes de sus propias obras, pero el hecho de tú no siendo creadora, pero sí intérprete, creo que podrías aportar ideas interesantes, ¿no? Sí, claro. Ok. Y en ese sentido, pues la dificultad precisamente siempre, es que estoy entre lo psicológico y lo interpretativo, tienes razón, Ujú. es que la dificultad precisamente de interpretar esas historias de vida, casi, si puedo hablar como intérprete porque me ha sucedido, es cómo te metes en la piel del compositor cuando te explica tu proceso creativo. Por eso el escuchar precisamente tu seminario es muy interesante, Julio, porque te da otra perspectiva de cómo el compositor siente y piensa. Yo me quiero posicionar en esa línea de cómo nosotros podemos entrar en También. ese proceso creativo en el sentido de entrar en la piel de un compositor y de cómo piensa la música de otra manera cuando el intérprete lo que tiene que es precisamente interpretar lo que está, lo que está diciéndonos, lo que quiere decirnos el compositor. Yo estoy en esa línea en ese intersticio, vamos a decirlo así, yo le llamo así el intersticio entre el sentir, el pensar y el hacer. Ese es lo que ahorita, lo que estaba contando, ay, no me acuerdo, era Mario, ahora quién, estoy diciendo otro nombre, compañero que habló, Mauricio. Bueno, quien expuso fue Diego, esto es lo que a inicialmente. mí perdón, Y quien expuso inicialmente fue Diego, ¿no? Si está o te está refiriendo a la Diego, intervención de perdón, Diego, Mauricio. con Diego, sí, entonces eso a mí me causa, no me causa conflicto, al contrario, sino lo que yo quiero es establecer precisamente dónde yo me posiciono.
con respecto a ese tipo de creación, que es una recreación en el sentido de Ujú. intérprete. Muy bien, Judith. Había yo dicho a Regina que interviniera antes de decirle a Eunice. Regina, ¿tienes algo? Sí, pues me parece interesante cómo lo está planteando, cómo lo está categorizando en cuanto a las actividades que hace. am, o sea, desde grabar, desde el tocar, desde posicionarse como si no hubiera estado escuchando la obra, más bien como si no hubiera hecho ajá, más bien como si no hubiera escuchado la obra antes. O sea, ese tipo de acciones, eh, o sea, me gusta cómo lo va nombrando y lo va categorizando, pero de igual manera me parecería interesante si lo centrara eh, en algo más concreto, porque yo también lo estoy haciendo de algo muy, muy concreto y no de una manera más general. Entonces, supongo que ese sería el contraste que yo encuentro en lo que yo estoy realizando y en lo que ahorita nos acaba de narrar Diego. Ok. Bueno, ahí el interés aquí es en escuchar lo que cada quien dice y el interés también está en eso, en el contraste que puede haber entre lo que cada quien piensa y cómo describe su propio proceso. Eso es lo que nos ilustra más sobre la diversidad y por lo tanto la, la necesidad frente a esa diversidad de una pedagogía más analítica que de síntesis, ¿no? O sea, no podemos expresar todavía la síntesis porque no conocemos todas las versiones del problema, ni las conoceremos jamás, pero al menos esta aproximación a esta descripción, a esta otra, a esta otra, a esta otra, en fin, cada una de ellas nos ilustra de la dimensión exagerada incluso que tiene el asunto. Cuanto más conocemos las versiones de iniciativas individuales, más nos damos cuenta de lo difícil que es imponer una dirección, que es definir de antemano cualquier dirección. Algo que me llama la atención en todas las intervenciones que ha habido es la tendencia, o en casi todas, la tendencia a decir, yo no sé si estaría haciendo bien las cosas porque lo que dice esta persona o lo que dijo esta otra, etcétera, podría ser también acertado. Esa es digamos, la dimensión que, digamos, no la dimensión, sino el razonamiento que puede tener un profesor de creación musical, que es tener que aceptar que cada uno es tan distinto que no hay una herramienta mejor que la de conocer qué es lo que cada quien busca, necesita, anhela, puede también hacer, sabe hacer, tiene vocación de hacer. Es la diversidad y no la homogeneidad lo que resalta en este caso, lo que me parece eh, ser el problema al centro de, del proceso de creación musical y al proceso de creación en cualquier arte. De ahí que esta idea de cómo creo lo que creo, si se queda en una nube, es una nube muy, muy, muy alta, ¿no? Y cada quien puede explicar cómo se las arregla ahí. Y la manera de explicarse cada quien y de arreglárselas dentro de esa nube es la que nos interesa. Es muy posible que alguien nos revele cosas, ¿no? Es decir, Sí, hay gente que piensa que Einstein, por ser un físico matemático con una gran capacidad racional, explicaba las cosas solamente con ecuaciones. No. Einstein tenía eh, descripciones de historias muy, muy graciosas. Cuando quiso explicar la segunda ley de la gravedad, dijo, imaginemos que una cuadriga de caballos, claro, está en una azotea y tienen unos cables que jalan a un ascensor. Dentro de ese ascensor, en la planta baja, hay un grupo de científicos. Es un ascensor suficientemente grande para darle cabida a varios de ellos. Cuando se le da el látigo a la cuadriga, comienza a correr. Entonces los científicos comienzan a observar qué es lo que está ocurriendo. Alguien toma una pluma y la lanza al aire y se da cuenta que dentro del espacio de la cabina, esa gravedad funciona como si estuviera afuera. Y
no se va la pluma abajo. Y así cada uno de los científicos que está ahí dentro. Con esas descripciones anecdóticas, describe un problema muy complejo en física. Pero Einstein, para entrar a hacer toda la descripción mediante ecuaciones de esos fenómenos, tuvo que imaginárselo. Y es esa parte creativa, esa parte que se explica todo sin tener todavía la descripción precisa del razonamiento. O sea, le basta tener la imagen. Bueno, esta parte es fundamental en arte. Lo es también en física, sin duda. Lo puede ser en ciencia, lo puede ser en medicina, lo puede ser en biología, lo puede ser en matemática también. Pero nosotros no tenemos herramientas mucho más precisas o tan precisas como las de Einstein o las de un biólogo. No, nosotros tenemos herramientas muy rudimentarias. Las más próximas de la ciencia serían la acústica, o la cronoacústica, diría yo, y acaso la ordenación matemática del campo. Pero bueno, puede haber otros aspectos más que no importaría en este momento meterse a describir, sino simplemente para decir que la diversidad contrastadísima entre cada una de las descripciones es lo que más podría interesar y no la homogeneidad. Si todo el mundo dijera lo mismo que está diciendo Diego y del mismo modo, no sería demasiado útil. Parecería que todos estamos afiliándonos a un partido, el partido de la cronografía y de la espacialización, etc. No, no se trata de eso. Al revés, es la singularidad. Es esa singularidad la que nos permite distinguir quién es quién en arte. Entonces mantengamos esa singularidad. No tengan empacho en decir, no, yo pienso y actúo de esta manera. Y si me equivoco, muy bien, soy yo el que se equivoca. Decía uno de los más dignos fundadores de la Escuela de Música cuando fue facultad, Juan Diego III, nos decía, equivóquese, compañero, pero equivóquese con autoridad. Esta idea de equivocarse con autoridad es lo propio de las creaciones. ¿Hay equivocación? No, no hay equivocación. No necesariamente hay equivocación. No hay verdades. En arte no hay ninguna verdad. No existe la noción de verdad. Luego, entonces, sabemos que estamos en un ambiente muy difuso y difícil de describir. Por eso, sus descripciones tienen un valor precioso, mucho más importante que la de homogeneizarse. Homogeneizarse, ahí afuera en la academia, está lleno de modelos únicos. Y aquí lo que me interesa y lo que interesa al conocimiento es lo que en familia, con mis hijos, nos divertimos muchas veces a considerar a los distintos únicos. Alguien que es distinto y a la vez único. La imagen de la semana pasada de Mauricio Mesa tocando y respirando agitadamente en un saxofón imaginario, me parece la perfecta ilustración de este proceso. Entonces dejemos que estas iniciativas se desarrollen, se expliquen, o si no se explican, acaso se expongan. Bien, Regina, muchas gracias. Falta Eunice, no puedes, ¿verdad? Tienes problema de tu conexión. Shanti. Sí, Ah, ya. ¿Y sigues teniendo problemas o no? bueno, Sí, se te oye intercortada, pero intenta hablar. este, eh, eh, No, no, sí se corta. Puede pues ser una cosa, puse un escrito, Julio, en el chat. A ver, Puse bueno, un escrito en el chat para que si quieren de mí lo que pienso. bueno, ok, leeré yo lo que escribiste. Lo que yo quisiera mencionar, dice Shanti, es que me parece precisamente natural y necesario que la manera de abordar y describir el proceso de crear sea diferente en cada uno de nosotros. El propio escrito es una creación cuyo fin es compartir nuestro proceso creativo y la manera en la que recabemos la información y la organicemos tiene que ver con nuestra propia manera de percibir nuestros procesos. Por lo tanto, considero importante que el escrito sea en su forma completamente personal
y libre. Muy bien, gracias Shanti. Muy bien. Eh, Diego Sabac, que faltó la vez pasada. Hola Julio, hola a todos, buenas Bueno, tardes. ¿algún comentario que tengas a Diego? Si Bueno, no a hay, mí, bueno, uno pequeñito, ¿eh? A mí sí, bueno, desde mi perspectiva y como yo también he llevado mi escrito, sí se me hace, bueno, sí se me hizo a mí importante o útil también voltear a ver lo que, el pasado, no todo lo que hacía. Digo, yo desde hace unos días estaba pensando eh, en bueno, contrastando cómo es que creaba antes y cómo creo ahora. Porque bueno, tampoco llevo así mucho tiempo, ¿no? Llevo bastante poco tiempo. Entonces, pues me es muy útil también, digamos que hacer esos recuentos del pasado para ver pues yo qué hacía, cómo nació, pues ciertas, no sé, inspiraciones, si está bien llamarlo. Entonces bueno, por esa parte la verdad sí me parece útil lo que es también cuenta Diego en su escrito. ¿es todo? Sí. Bueno, muy bien. Bien, Diego. Espero que vayas avanzando en tu propio texto. No, no parece que tengas mucha reflexión al respecto. Si todavía no puedes hacer Yo comentarios sobre lo que bastante dicen los demás, confundido. Bueno, revuelto, como que me falta organizar mis ideas más, pues. probablemente sí. Bien. Carlos Lira. Buenas tardes. Pues, pues realmente yo me encuentro en una situación similar a la de Diego Sabá, pero pues yo creo que me parece muy importante como, o no importante, sino algo que para mí podría ser útil después en evaluar mi propio proceso y también, ¿no? Para poder trabajar mis obras en algún futuro sería esta esto que para mí propuso Diego en su trabajo de ver la obra ya no como el autor, sino tratar de encontrar la forma de aproximarse de una manera completamente de escucha. Me parece eso como, bueno, a mí en particular me ha parecido como bastante relevante como pues contemplar eso, ¿no? O considerarlo. Y pues creo que eso es lo único que podría comentar Ya. hasta ahora. Ya, tu comentario es interesante porque se suma al de Diego en cuanto a que ambos estudiantes de propedéutico tienen poca experiencia, tienen pocos antecedentes para hablar sobre cómo crean lo que crean. Pero me parece que esta parte, justamente la de la inexperiencia, la de, digamos, la ignorancia en el sentido de, pues todavía no entiendo, me parece muy útil. Para mí la ignorancia es una virtud, no es un defecto. Para mí el más sabio probablemente sabe demasiado, si quiere, en contraste con el ignorante que tiene todo por aprender, que tiene todas las oportunidades para aprender. El más sabio ya hizo un recuento de los valores y decidió cuál o cuáles serían sus caminos, mientras que el más ignorante es el que tiene que ver hacia todas las perspectivas y tomar alguno de sus caminos o algunos de ellos y probarlos todos, si acaso le resulta necesario, para encontrarse perdido, para no saber, bueno, ¿será este mi camino? ¿Esto que estoy haciendo coincidirá con quién soy? ¿Soy este que está aquí? ¿O este que está aquí se parece demasiado a algo que me gusta? Y si es algo que me gusta, ¿qué es eso que me gusta que en el fondo existe, pero no necesariamente pasando a través del antifaz de este otro o de la oreja de aquel? Esa es una pregunta formidable de plantearse, ¿no? O sea, ¿quién soy? Pues no lo sé, pero ¿quién puedo ser? Tampoco lo sé. ¿Y cómo serlo? Pues esa es la cuestión. ¿Cómo poder ser quien se es? ¿Se sabe? ¿Se puede contestar quién se es? ¿Cómo se puede ser quien se es? Es una muy buena pregunta. Eh, ¿Qué es lo que nos dejaría entender quiénes somos? Debe de haber algunas pequeñísimas intuiciones, algunas pequeñas luces que nos dicen
¿Crees en esto? ¿Te atraen estos aspectos? ¿Piensas de esta manera? ¿Coincides con esto otro? ¿No coincides con esto otro? Habría que preguntar por qué no coincide uno con esto otro. Si eso con lo cual uno no coincide es porque en verdad está uno convencido o porque tiene uno miedo o porque no quiere explorar eso porque considera que eso es demasiado pronto para conocerse y que uno debe de someterse quizá a otros procesos. Las preguntas son enormes, son enormes. Realmente el problema aquí no sería grande si lo planteamos en el caso, por ejemplo, podría decir de Miski Bernal, que está metidísima en crear, ¿no? Ya está metida, no está en procesos de formación, de estudios, sino que ya se dedica a crear. No, el problema de ella es relativamente fácil, aunque no es fácil, debo decirlo, Miski. Sino el problema más grande está en los que no saben nada. Afortunados los que no saben nada. Afortunados los ignorantes, diría yo. Y afortunado el profesor que, como en mi caso, trabaja con ignorantes. Y cuanto más los alumnos ignoren, mejor. Cuanto menos los alumnos afirmen categóricamente las cosas, mejor, en arte, al menos. ¿Por qué? Porque tendrán una mayor apertura a perspectivas que quizá no habían considerado. Luego entonces, aquellos que están en estos niveles iniciales, hablen con toda claridad, sin temor a equivocarse. Equivocarse es lo normal. Es más, es deseable. Si alguien se equivoca, aprovechen la equivocación para decir en qué estaba yo equivocado, cuál fue mi equivocación, o fue esta en realidad una equivocación, o creo que es una equivocación y a lo mejor acerté. ¿En qué me equivoqué y en qué acerté? Tratar de evaluar lo que se hace me parece una oportunidad enorme y sobre todo para alguien que todavía no sabe nada o casi nada, o que lo que sabe está contaminado de temores, de influencias, de modelos, y ante lo cual se procede con escasa, ¿qué sería? Escasa llamada al anhelo propio, escasa llamada o escaso recurso a lo que más se ignora y a lo que más se aprecia, que es quién soy yo como creador, quién quisiera ser como creador. Quisiera crear, pero todo lo que intento crear no, no surge como yo quisiera. No lo sé, trato de modelarlo como creo que podría ser y no sale. ¿Por qué razón no sale? Pues porque todavía no lo sé. ¿No nos ocurre eso? ¿No te ocurre eso, Carlos? Precisamente eso es lo que me ocurre. Bueno, pues ese problema me parece fundamental. Y hablar de ese problema, ¿por qué eso? Es decir, hablar como ignorante no es derogativo. Cuando yo digo que alguien es ignorante, estoy alabando, no estoy declinando sus valores, al revés, al revés. Qué gran oportunidad la de ignorar. Ok, ok. Bien, Carlos. Ok. Bueno, entonces, sin miedo, este discurso a Carlos va igualmente dirigido a Julián Sánchez, Adrián Silva, a Alan Pluger o a Esteban Flores, que forman parte de este grupo. Bien. Eh, Julián Sánchez. Hola. Bueno, pues yo considero que creo que es muy ameno lo que me comparte Diego. O sea, en cuanto personalmente yo lo considero así porque también me veo reflejado en muchas cosas de las que él, cómo es su experiencia, porque a mí también me gusta mucho eh, crear a partir de historias. Sin embargo, yo creo que la pregunta como que clave para mí en cuanto de haría Diego es cómo es o sea, si tú tienes una historia y si ya la tienes diseñada, ¿cómo sería el proceso de convertir esa historia a sonido, ¿no? O convertir eso, o los diferentes personajes, o las situaciones, o lo que sea que haya escrito en la historia,
¿Cómo eso lo pasas a música? Creo que esa sería como algo que le vendría bien a todo lo que ya nos compartiste, pues agregarle, ¿no? Y, pues, bueno, sí, la verdad es que sí. Nos puedes compartir pues, eso, ¿no? Cómo resignificas o cómo simbolizas un sonido para representar algo. Pues, sería súper. Bien. Sí, sí, de hecho, nada más quiero puntualizar ahí porque sí planeo, como Pon nos tu dijiste, pantalla, Diego, pon tu cámara. Cuando hable, todo el mundo ponga su cámara, por favor. es nada más un comentario acerca de lo que dice Julián, porque sí, yo también tengo pensado aterrizarlo, ¿no? Es como estoy yendo de lo general a lo particular y justamente hace unas semanas que Julio nos dijo que intentáramos puntualizarlo en una obra en concreto, pues eso es justo la parte que viene, ¿no? Incluso utilizando ejemplos específicos o sea, por ejemplo, del registro cronográfico y de cómo es como maleable, no es algo así que, esta línea pasó por aquí, eso vámonos a la partitura, sino es, no es por ahí, se mueve así y todo esta evolución tiene que durar esto o tiene que durar menos, pero justo a eso es a lo que voy. Pero muchas gracias, Julián. Sí, completamente considerado eso de puntualizar. Bien, bien. Em, Adrián Silva, Hola, Julio. tu cámara. Ya. Sí, este, pues, no sé, creo que lo único que mi comentario sobre el trabajo de Diego es que me parece bastante ilustrativo. Eh, de hecho, como que eso me llama bastante la atención. Creo que algo con lo que me he enfrentado al hacer mi trabajo es justo eso, como que intento recordar así sobre algunas experiencias como pasadas, igual como para dar cierto contexto y no, o sea, a comparación con el trabajo de Diego, ¿no? Que creo que sí tiene marcados muchos sucesos así específicos. eh, y pues nada, eso me hace bastante legible y bastante ameno como para escuchar. Sí, ese sería mi comentario. Ok. Alan Pluger, Pues yo lo único que quería comentar era que, pues sí, igual que el trabajo se me hace el texto se me hace muy fácil de entender y que pues también todos estamos en el camino de perfeccionar nuestro proceso creativo porque pues igual como lo mencionaba Diego Saba, pues cambia o sea, a lo largo de los años el proceso va cambiando y así. Entonces, en cuanto al trabajo del otro Diego, del principio, pues solamente puedo comentar eso porque no podría decir que está bien y que está mal, porque pues sí me sorprendió, porque yo tengo un proceso muy diferente al de él, entonces pues la verdad no podría como decir o a lo mejor decir que está bien y que está mal, nada más, ese sería mi comentario. ok, no es que te haya aplaudido, sino que quise matar un mosco que tenía aquí delante de los ojos. Muy bien, Alan. Finalmente, Esteban Flores. Sí, a mí lo que me parece interesante de lo que mencionó Diego Bueno, esta vez es, necesito felicitar a Esteban Flores porque es la primera vez que dice, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, bueno, buenas tardes. Todos ese protocolo ya lo abreviaste, te ya, felicito. fue a Muy bien, propósito. Esteban. Ya. Y ahora sí se te oye, por fin. Sí, era una cosa mi configuración de la interfaz de audio, pero ya lo resolví. Ok. Ok, lo primero que me gustaría puntualizar de Diego es, este, que yo sí considero bastante importante, aunque no se vaya a notar en el escrito, me parece igual importante hacer un poco de reflexión hacia atrás. También hay muchas formas de hacerlo, como el contraste que había mencionado Mauricio respecto a su manera de mirar atrás, que no es igual a la de Diego,
pero aún así me parece importante por el hecho de que aún desde nuestras más tempranas vivencias, tal vez algunos más que otros puedan tener como una relación más estrecha entre sus primeras vivencias y lo que hacen ahora. O incluso el analizar cómo es que desde ese punto, desde esas primeras vivencias, han llegado hasta donde están ahorita. Y lo otro que se me hizo interesante es un contraste sobre la manera de imaginar de Diego, que es que él habló de que crea a partir de historias, de modo que su imaginario es como consecuencia de las historias. Me parece muy interesante hacer mención de ese contraste otra vez, porque creo que varios nos enfocamos como a una manera diferente de imaginación. Por ejemplo, yo me enfoco más en una imaginación que nace en parte de mis sueños y en parte de figuras móviles o formas móviles dentro de mi cabeza. Incluso se da más cerrando los ojos, por así decirlo. Mientras que Diego lo hace a partir de historias, lo cual se me hace muy interesante ese contraste, pues. Muy bien. Bueno, me gustaría que ahora Diego haga un comentario final a los comentarios que aquí se han hecho sobre su trabajo, en fin, sobre su exposición. Claro, bueno, nada más a puntualizar con Esteban que no es que todas sean historias, sino que algunas, o sea, de hecho la obra con la que voy a puntualizar esto sí es completamente, digamos, no hay un algo detrás como una vivencia o un libro o no sé, algo más, ¿no? Sino que más bien decido llamarlas historias porque no en todos los casos, en esta que voy a puntualizar, no, pero no en todos los casos se extrae, digamos, eso, sino es consecuencia. Porque una cosa que me encantaba de cuando era niño es que, al igual que Miski creo que una vez dijo, su mamá no, creo que no era muy partidaria de las teles y la mía tampoco. Y entonces leía muchísimo y me encantaba eh, eh, todas las imágenes que mi cabeza generaba a partir de ese texto y me chocaba ver cuando esas historias eran convertidas en películas. Y creo que es algo que le pasa a mucha gente. Pero bueno, nada más puntualizar eso con respecto a lo que contaba Esteban. Y, bueno, sí, mencionar esto de que voy a extraer partes del proceso de la obra que estoy creando ahora para que sea quizás un poco más claro. Y obviamente, como dice en el texto, no es que es un proceso estático, ¿no? O sea, seguramente que algunas de las cosas que hago irán cambiando, pero sí puedo observar, o sea, la ventaja de haber hecho ese examinación del pasado fue que gracias a esta pregunta pude ver que había cosas en común entre todas las obras, independientemente de que algunas incluso estaban hechas perfectamente dentro de la, de la tradición o de la academia, pero había cosas ahí que me indicaban y que hacía que de repente como que, bueno, la forma dice que debo ir por ahí, bueno, pues no, porque mi historia dice esto, ¿no? Entonces ese tipo de confrontamientos quizás con la manera en la que antes hacía, en una etapa hice, ¿no? Sobre todo cuando estuve en los primeros años en propedéutico y licenciatura. Pero les agradezco muchísimo a todos sus comentarios y de hecho ya hice algunas anotaciones y pues nada, sería todo. Gracias. Diego, yo tendría un comentario. Mucho de lo que estás diciendo proviene de técnicas que has aprendido aquí en el laboratorio. Aunque eres oyente, yo creo que es el decano de los oyentes en este momento, mi cuestionamiento sobre el que ya sabe mucho, es decir, ¿qué tanta ignorancia tienes tú respecto del proceso que estás viviendo? ¿Qué tantas dudas te puede provocar? ¿Qué aspectos te hacen sentir que todavía no eres totalmente dueño de eso? En la medida en la que es un proceso que has ido aprendiendo, que has adquirido, digamos, por comparación o porque ha sido parte de los métodos que yo he expuesto en el seminario,
eh, y que a mí me han sido útiles. Me parece muy bien lo que estás diciendo, que es un método que no impone, una idea, simplemente es un método útil para describir cómo se mueve lo que uno está escuchando interiormente, lo que está uno proyectando en el desarrollo temporal. ¿Qué sería la parte, es decir, qué quedaría, digamos, como observación respecto a la ignorancia? Quiero decir, ¿qué dudas tienes de los resultados que te está dando o que te puede estar dando este procedimiento? Es decir, este es un procedimiento que utiliza cierta sabiduría, que recurre a ciertas iniciativas que vienes teniendo desde niño, pero que al mismo tiempo ya tienes una mayor cercanía, digamos, a una cierta síntesis del proceso que estás llevando, y en donde ya puedes contemplarte con una mayor capacidad de expresar lo que buscas o lo que quieres. ¿Dónde? ¿Dónde estaría el, el espacio vacío? ¿Dónde todavía no entiendes bien qué es lo que va a pasar? Esa sería mi pregunta. Si no entiendes mi pregunta, la puedo rehacer, pero en fin. No, creo que sí la entiendo. Mi duda respecto a lo que estoy haciendo es si la, en el caso específico de esta obra es si estoy yendo por buen camino en cuanto a la notación final, ¿no? Creo que sí, y de hecho algunas de las... también me he dado cuenta de eso, por ejemplo, de que el comparar ciertas cosas o ciertos diseños que se establecieron en el registro cronográfico se pueden mejorar. A ver, un momentito, llamaría la atención sobre esta frase. Ciertos diseños que se establecieron, como si los diseños se hubieran establecido por su cuenta sin que tú hubieras participado. Es muy, muy significativa esa frase. Sí, es que voy a eso. O sea, digamos que lo hice o escribí ciertas partes, ¿no? Y a la hora de tener este contraste con las grabaciones, me doy cuenta de que a veces se enmascaran cosas. Entonces, esos diseños que establecí... ¿Podrías explicar eso? ¿Enmascaran cosas? ¿Qué quieres decir? Que tal vez, por ejemplo, estoy hablando en específico de trayectorias espaciales, ¿no? Entonces, hay cosas que no contemplé en el, digamos, en el diseño inicial que pueden mejorarse si yo decido cambiar, o sea, pueden mejorarse a nivel de la percepción de la escucha si yo decido cambiar y moverlos un poco, ¿no? Tampoco es mucho, sino simplemente es, en vez de que se vaya, el sonido se vaya de aquí para acá, me conviene más bien que esto se vaya para acá y esto para acá, para que se entienda mejor el movimiento. Eso es más bien a lo que, o sea, por eso decía que se establecieron, ¿no? Se establecieron y luego ya los estoy volviendo a mover para que sean mejores. Es decir, que los valores que habías adoptado al inicio no son tan precisos como lo que observas en el resultado. Y Exacto. Lo que estás haciendo es calibrar la medición para obtener un resultado más cercano a lo que estás buscando. Exactamente. Sí, pero en ese sentido realmente el problema es que estás comparando lo que puede resultar con lo que quisieras que fuera, con lo que originalmente quieres que sea y con lo que finalmente estás defendiendo, como si la proposición inicial se mantuviese todavía viva en esta parte del proceso en donde ya lleva, ¿cuántos años llevas ya? Con esto estamos hablando de esto hace 3 años, Diego. Ya podrías haberte graduado en un doctorado, ¿no? Ojalá que sí. Doctorado de oyente. Sí, no, digo, es una discusión larga porque además te metiste en un problema que es complejo, que es rico, que es la representación en ritmo, en sonido y en espacio.
Son tres distintos espacios mediante esta noción del macrotimbre, es decir, de la descripción de al menos tres componentes para cada uno que serían equivalente a las tres dimensiones, ¿no? Entonces, lo que en este momento te planteas es la eficacia de tus mediciones iniciales, de tus calibraciones. O sea, decidí tener esta escala que va a ir de aquí a acá, de este punto a este otro y a este otro, etcétera, pero probablemente esa curvatura que idealmente habías considerado, pues a lo mejor se hace más un óvalo que un círculo, o a lo mejor adopta cualquier otra forma, ¿no? O una forma de 8, o un espacio de un 8, en fin, en realidad son, digamos, reconsideraciones sobre lo que finalmente vas a obtener, es decir, ese resultado es comparado con lo que quisieras desde el inicio o con lo que al cabo de la experiencia que te está dando el proceso mismo podría quizá corregir o modificar, y en el sentido positivo, si se quiere también, la proyección inicial. O sea, si hay esta parte de estoy verificando y esto me está contribuyendo a que yo, al ver el resultado, no consideré que hubiera este aspecto o estos aspectos, y ahora me doy cuenta que existen y que tienen más valor del que yo les había asignado. O sea, si este es el caso, entonces ahí es importante, digamos, expresarlo, digamos, dentro del texto para poder decir qué tanto este procedimiento permite recalibrar tu propia imaginación, o sea, o tu propia concepción inicial. No solamente es recalibrar los parámetros o los componentes, es decir, el espacio de representación, sino recalibrar la concepción inicial que habías tenido. Estamos entrando ya en un mayor refinamiento, digamos, del problema. Pero seguimos todavía en la ignorancia, es decir, esta parte que estás escribiendo ahora es la parte que no sabes bien, que todavía te preguntas si realmente esta decisión que vas a tomar será la más sabia, será la más justa, será la más apropiada, o si algo falta por ahí. Puede ser Sí, que... de hecho, o sea, sí, esa parte me gustó mucho, la estoy haciendo desde hace unos 2 meses y tengo la fortuna que uno de mi novia, vivimos juntos y entonces es a la que someto primero a la tortura y, y ella, es toda esta cuestión del espacio, le enseñé, digamos, como este primer contraste con la grabación y ella también inmediatamente notó que las cosas se estaban moviendo con más, con mayor soltura y que podía ella misma ubicar mejor los sonidos en el espacio. Esa fue la recalibración que hice y por eso hablaba no de así como de esa cosa que hice primero y en realidad no tuve que ajustar tantas tuercas, o sea, se mantuvo esa parte, es el primer minuto y medio. Ese primer minuto y medio se quedó, no cambió tanto, pero cambió mucho con esos ligeros ajustes. Y al final contribuyó contribuye más a esta sensación de que te están rodeando y de que hay sonidos que están nadando alrededor tuyo. Bueno, aquí me parece muy, muy importante lo siguiente. Uno, una buena parte de lo que estás describiendo tiene que ver, bueno, primero con tu imaginación, eso ahí está expresada, en fin, es el nacimiento de un ser dentro del vientre de la madre, ¿no? A partir del vientre de la madre, el desarrollo que va teniendo hasta su nacimiento. Esa es la historia. No sé si estaba dicho en tu texto, pero para quienes no lo hubiesen, para que no lo sepan, pues tenemos este dato. Son esos 9 meses de gestación de una criatura. En lo que parece, digamos, interesante es en que las herramientas que discutimos hace 3 años aproximadamente para poder describir esto, que implicaba la representación del espacio en 2 o en 3 dimensiones,
adoptaste esas herramientas como diciendo, ah, pues sí, son una buena solución, pero todavía no tenías, digamos, la experiencia de haberlas utilizado, de ver cuál era el resultado, de ver si efectivamente eran útiles o no, si estas herramientas son eficaces. Y ahora estás frente a algo muy interesante porque es todo esto que se discutió hace 3 años, hace 2 meses que lo estás poniendo en la balanza y viendo hasta qué punto tú mismo puedes adoptar, cómo adoptarías tú esto y al adoptarlo, cómo cambia positivamente. Si hasta antes, digamos, en los últimos 3 años, menos 2 meses, digamos que habías procedido casi en automático a hacer el registro de la espacialización. Y es un registro sensitivo también, pero que a estas alturas de la evolución de la obra ya puedes observar qué consecuencias tuvo, lo cual me parece en este momento muy, muy importante lo que estás mencionando, que es, vamos a revisar cuál es el producto, vamos a revisar qué tanto esto funciona y cómo funciona. Y al ponerte a revisarlo, te das cuenta de que no es tan eficaz, ¿verdad? Es decir, la herramienta, hasta ahora, tal como lo has utilizado, no es que la herramienta no sea eficaz, sino es que tal y como la habías utilizado hasta ahora, a lo mejor con demasiada creencia en que funcionaría porque es una buena herramienta, resulta en este momento que puede mejorarse. Y ahí tenemos un punto a tu favor, que es que intervienes y dices, no, para lo que yo quiero, lo que me interesa y lo que estoy buscando, esta herramienta la puedo mejorar, al menos en mi utilización, en la relación que describí, en la puntualización que hice, digamos, de sus dos componentes de coordenadas cartesianas, puedo precisarlo más para que sea más eficaz. Y ahí entonces interviene este elemento. Sí, adquirí algo como una herramienta sugerida por Julio, pero ahora le digo a Julio, mira, esta herramienta me fue útil hasta cierto punto. A partir de hace un par de meses me doy cuenta que esta herramienta la puedo mejorar. ¿Por qué? Porque ya sé cómo calibrarla. Y entonces ahí estás expresando una relación de vínculo mucho más estrecho con esa herramienta, al punto de que puedes explicar, digamos, cuáles son las ventajas que tiene su empleo según tu experiencia, en contraste con su empleo según la descripción que en general yo pude haber hecho hace 3 años, sugiriéndote su empleo. Entonces tenemos aquí un escalón en el cual Diego entendió un aspecto del proceso que va a beneficiar a la obra y que va también a beneficiar también a otro proceso, que es ya entendí estos mecanismos, lo puedo aplicar, eso que apliqué al espacio para perfeccionarlo, mejorarlo, lo puedo aplicar también a los componentes del sonido o a los componentes del ritmo. Es decir, ahí te estaría yo empujando así hacia atrás, ¿no? Es decir, bueno, ahora revisa no solamente cómo funcionó el espacio, sino posiblemente puedes mejorar con esa misma experiencia sobre el espacio el cómo funciona a nivel del ritmo y del sonido, que son los tres, digamos, grandes elementos de la música que estás utilizando, ¿no? No sé qué reflexión te haría sobre esto que acabo de decir. No, pues totalmente, o sea, el registro cronográfico me sirvió muchísimo porque no sé si alguna vez lo había comentado en estas clases virtuales, pero lo comento por si a alguien le sirve. Mi acercamiento inicial a esta obra fue irme al pentagrama y a la hora de hacer esa revisión no me estaba funcionando. Y el registro cronográfico, al no ser tan tajante como un pentagrama y ser, digamos, más dúctil con lo que uno quiere, me permitió observar cómo debía comportarse y entonces cómo de alguna manera podía torcerlas o crear las herramientas para que se comportara como quería.
Entonces el registro cronográfico efectivamente, o sea, para entender sobre todo la altura, el ritmo, las densidades, o sea, eso me pareció que fue una de las cosas que me voy a quedar, ¿no? O sea, totalmente para siempre, probablemente. Donde digo que no fue tan dúctil, por lo menos para mí, como lo utilicé, es justamente el espacio. El espacio ya diseñándolo, digamos, directamente con estas grabaciones, fue ahí donde dije, ok, esto no, como que las dos dimensiones me cuesta mucho trabajo en el registro cronográfico y las entiendo aquí arriba, las puedo memorizar y las puedo de alguna manera hacer algo que me indique fuera de mí si realmente está funcionando y sin tener que estar creyendo que va a funcionar como quiero que funcione. Entonces, pues sí, no, eso sería lo que puedo decir, ¿no? O sea, el registro cronográfico me ayudó muchísimo para entender otras cosas, el espacio no tanto, pero sí, de que me funcionó, me funcionó muchísimo. Bueno, yo aquí en el espacio para comentarios indico que es crono, fono y topográfico, porque es múltiple, ¿no? Pues estás implicando no solamente la parte de tiempo y ritmo, evidentemente, sino también la parte del sonido y la parte del espacio, ¿no? O sea, es un proceso bastante complejo. En realidad, casi estás creando un Frankenstein, ¿no? Cronofono topográfico, ¿no? Digamos, Frankenstein audible, ¿no? Y es un proyecto muy interesante. Estos proyectos nacen desde los años 60, 70, que comienza la música a tener interés en la espacialización, al menos a través de la tecnología. La espacialización ya se tenía desde siglos antes, seguramente que incluso antes del siglo XVI en Venecia, etc. Simplemente por el interés que tiene juntar varios espacios a través del sonido. Pero en este proyecto tuyo sí confluyen esos tres elementos y yo creo que decir, que la experiencia te puede conducir a estar convencido o no de esos recursos. Es decir, ahí me tocaría a mí decir por qué recomendé a Diego el recurrir al registro cronográfico en general. Porque me parece una herramienta neutra, no está implicando nada. Implica, eso sí, que todavía no tienes la conversión, que no sabes exactamente cómo van a sonar las alturas, cómo van a sonar los ritmos, cómo van a sonar los espacios, pero sí tienes una idea de la dirección, las posiciones relativas que van adquiriendo. No tienes una idea precisa de cómo suenan las superposiciones, si esto está flotando, si se trata de un espacio continuo. Es imposible saber cómo va a sonar, pero es una proyección interesante en el sentido de que se aproxima uno a una versión de lo que uno imagina. Sería la aproximación, al menos hasta donde yo conozco ahora, a una proyección lo más cercana de lo que uno está imaginando. Si el método de cronografía te dice, bueno, si yo imagino que esto sube, pues hago una línea que sube, si baja, la línea que desciende, etc. Todos los distintos aspectos de energía de la materia audible, no digo materia sonora, porque sería también materia rítmica y materia espacial, por lo tanto digo materia audible, todo ese conjunto de aspectos pueden ser manejados individualmente y de forma general a través de esta misma metodología, la representación gráfica a través del tiempo, ¿no? Y al menos nos permite utilizar la misma metodología para todos y cada uno de los aspectos, en vez de utilizar, como se hace en la tradición, la armonía para un aspecto. La rítmica es la que rige el orden de la armonía, luego entonces no tiene ninguna libertad, y el espacio pues está relacionado a la descripción de cómo
de cómo evoluciona la armonía, digamos, las frases armónicas, las secuencias armónicas, para ocupar un espacio u otro, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más fluido, se trata de una materia mucho más inestable, mucho más diluida, fluida, incluso difusa, y lo más distante de la estructura de los cristales, en donde podemos decir, si yo coloco este cristal aquí, le pego este otro, y luego le pego este otro, y este otro, etcétera, y voy armando todo un pequeño rompecabezas, que es la manera en la que se trabaja casi con las escalas, para ir logrando esta proyección, siempre escalística. En este caso no. En este caso estamos en una marea, digamos, una especie de medio acuático o de aire, en donde todo está flotando, donde no dominan las mismas reglas de articulación que tenemos para la materia audible en los espacios discontinuos, es decir, los espacios de los distintos tipos de escalas, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo digo, ¿por qué sugerí esto a Diego? Porque me pareció que su fantasía se prestaba a ello. Y bueno, me alegra que te sirva, y me alegra que además integres más tu participación a esa herramienta, es decir, que corrijas, digamos, tu relación con esa herramienta, lo que te va a permitir tener una mayor autonomía para hacer futuras descripciones. La descripción actual, lo mismo que futuras descripciones. Si en la medida en la que tú has logrado interactuar con esta metodología, es muy posible que puedas proyectar a partir de ahora nuevas concepciones de la música, o derivadas de esta concepción que estás teniendo hasta este momento. Por ahí va la cuestión. ¿Qué dirías a eso? Pues, gracias. Creo que resumiría todo en eso. Eh, También creo que me ha servido muchísimo la llamada de atención que hubo en febrero, porque me hizo revisar otras cosas y ¿Qué fue la llamada de atención en febrero? que revisamos un poquito, digo, me pediste que expusiera y fue un poco improvisada la exposición, y no fue muy afortunada tampoco mi explicación y todo, pero me llamaste la atención sobre ciertos aspectos que algunos sí dije, mira, no los había considerado, y dije, mira, esto tiene razón. Hay otros con los que sí me quedé y que sigo defendiendo, pero sí fue importante esa alerta, por un lado, y también el hecho de que nos hayas pedido este escrito me ayudó a desatorar ciertas cosas de la obra. Eso también me pareció muy importante. ¿Cómo? Explica eso. Eso me parece muy interesante. Por ejemplo, esta reconsideración del espacio y por qué es tan importante, o sea, por qué hago ciertas cosas que antes hacía, digamos, automáticamente. El hecho de contrastar porque eso es algo que siempre he hecho y que no había hecho hasta ahorita, esta parte de hacer mis grabaciones y escucharla por fuera. No, o sea, como que ni siquiera había considerado hacerla, y ahorita que fue que nos pediste lo del escrito, dije, mira, esta parte no la había hecho, y eso fue lo que me hizo darme cuenta y reconsiderar esa otra, optimizar, por ejemplo, que es una palabra que he estado utilizando mucho, hacia optimizar el material, ¿no? También decir, oye, ¿sabes qué? Puede ser que la primera aproximación que tuviste no es la mejor para la idea que es más importante que está detrás, y que entonces esto que habías de alguna manera ya fijado, entonces muévelo para que funcione mejor la idea principal. Por ejemplo, eso del contraste con esta material ya sonoro, no lo había hecho, y eso me llevó a reconsiderar cosas, ¿no? Por eso digo, el escrito mismo me ayudó a desatorarme.
y a mejorar cosas. Ok. Me parece buen punto. Efectivamente, el proceso de creación no es solamente enfocarse en iniciar y concluir una obra, ¿no? Sino en algún momento, frente a ella y dentro de ese proceso, uno se pregunta, voy hasta este punto, he llegado a este momento, ¿qué me falta por ver? Entonces uno puede ir retrocediendo, observando qué espacios ha cubierto el proceso creativo, y uno puede preguntar, ¿qué espacios me faltaron de cubrir? ¿Qué aspectos no logré cubrir o no consideré cubrir? ¿O es posible que esta pregunta se haga hasta que se ha concluido la obra? Y no solamente concluido, sino hasta que se está frente a la obra como un objeto del cual nos desprendemos. Ya nació la obra, igual que la criatura en tu fantasía. Y la observamos con mayor distancia y podemos juzgarla. Es posible que esa parte del proceso, que esa otra parte del proceso, te conduzca a varias consideraciones nuevas. Una, ¿es este el resultado que estaba buscando? ¿No sería algo más? ¿O esto que está aquí es distinto de lo que yo estaba buscando? ¿Me condujo a este otro objeto? ¿O este objeto, ya que está terminado, podría tener la incorporación de otros aspectos que no había yo considerado y que ya observándolo me digo, con esto puede parecer todavía más cercano a mi imaginación? Y entonces hay un diálogo entre la imaginación inicial, el resultado del objeto y la reimaginación de este objeto para decir cómo se puede comportar una vez que ya vio uno la modelización, el resultado de esta modelización a la que uno ha llegado. Esta reflexión me conduciría a explicar que es posible que uno, eso se dice mucho en arte, que cada artista está escribiendo la misma obra toda la vida, que es posible que uno repita estos procesos y explore bajo distintas perspectivas el mismo sueño, la misma imaginación, la misma ilusión, el mismo anhelo. Es posible que no, nada está escrito sobre lo que ocurre en la mente creativa de cada artista y constructiva también. Pero yo podría decir que quizá este proceso que ya te llevó bastante tiempo te va a conducir sin duda a observar el resultado durante un tiempo en el cual puedas analizar qué es lo que hay ahí. Así como en este proceso que estás todavía cerca del final, te ha servido el reflexionar cómo creas lo que has creado, lo que estás creando, al final puedas también hacer una reflexión en cómo creé esto. ¿Qué relación tiene esto que ya creé con lo que podría ser? Esto que ya está creado se abre hacia qué otras cosas. Me abre otras posibilidades de crear. ¿Cómo son esas posibilidades? ¿Qué necesitaría frente a esas nuevas posibilidades? ¿Son esas nuevas posibilidades aplicables a esta obra? Es decir, voy a revisar la obra y le voy a adherir algunos aspectos que la mejoren, o la obra ya está hecha, no la toco, es un objeto que voy a respetar y voy a emprender otra obra más que me va a llevar a lo mejor los próximos 5 o 6 años. Porque ocurre. Digo, te puedo decir que estos procesos de reflexión cuidadosa en torno a una obra nos detienen en el curso vital, incluso para observarla con todo el detenimiento necesario que nos deje describirla mejor, que nos deje precisarla mejor, que nos deje crearla finalmente, porque de eso se trata.
Por ahí va, por ahí va la reflexión. ¿Algo que decir al respecto? Gracias. Con eso, muchas gracias. Ya, no, de nada. Pero digo, entiendes lo que estoy tratando de hacer, es colocarte en el siguiente escalón. Ya acabas de alcanzar un escalón nuevo, ¿no? Bueno, hay varios escalones que has ido ascendiendo, sin duda. Pero ya una vez concluida la obra, vas a tener la posibilidad de descender esos escalones analíticamente y de plantearte si faltaba algún escalón o varios escalones más por alcanzar. Y si esos escalones pertenecen a esta obra y a este proceso, o si son parte ya de un proyecto nuevo. Pero en realidad quiere decir que estamos dentro de un mismo edificio constructivo y creativo. A eso es a lo que me refiero. Entonces, todas estas reflexiones que nos estamos haciendo ahora, te voy a pedir que adoptes la grabación para analizar esta suma de aspectos y que te permita incluir partes de esta reflexión en tu texto. Creo que será muy, muy útil, ¿no? Sí, de hecho ya estuve anotando varias cosas que me dijiste tú, que me dijeron los compañeros y sí, definitivamente las voy a incorporar. Ya. No es necesario que estas reflexiones que te hagas nuevas en el texto refieran a esta sesión, ni mucho menos. O sea, simplemente esto es empujarte más frente al proceso para que tengas una reflexión que complete, digamos, más los datos, o mejor los datos, ¿no? De eso se trataría, ¿ya? Bien.